A continuación, analizaremos el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz entre 1964 y 1970. Este sexenio será particularmente importante en la historia del siglo XX de nuestro país, debido a que en él se manifiestan ya distintos rasgos del agotamiento tanto del modelo económico, pero sobre todo del modelo político y social que se había instaurado en México con posterioridad a la Revolución Mexicana. Para muchas y muchos historiadores, el sexenio de Díaz Ordaz significó el fin del proyecto postrevolucionario, del agotamiento del llamado milagro mexicano y el comienzo de una crisis que tardará 2 sexenios posteriores en manifestarse en su fase final. La presentación está dividida en 5 apartados más uno final de anexos y fuentes adicionales. El primero de ellos se realiza una caracterización del contexto interno inicial entre 1964 y 1966. Posteriormente se realiza el análisis de la situación del país a partir de 1967. El tercer apartado, que es el más extenso de la presentación, se enfoca en el análisis de los principales acontecimientos políticos y sociales a partir del emblemático año de 1968, a fin de ahondar en el movimiento estudiantil del mismo año. Se finaliza con 2 apartados, el primero relacionado con la situación del país después de 1968, cuáles fueron los efectos y los cambios provocados por el movimiento del 68 y la respuesta gubernamental frente al mismo, y cerramos con el tema de conclusiones y un apartado de anexos y fuentes adicionales. Señalábamos entonces que el sexenio de Díaz Ordaz marcó el final del mito del milagro mexicano construido por la propia clase política de nuestro país desde los años 50. Si bien durante este sexenio la economía siguió creciendo de forma acelerada, al igual que en los otros 2 sexenios anteriores, también lo hizo la profundización de la desigualdad y también prevaleció la ausencia de cambios políticos y la represión gubernamental. Estos conjunto de elementos llevaron a una crisis que se manifestó de manera específica en 1968, misma que se prolongaría en los siguientes años. ¿Cuál era la situación del país antes y al inicio de la administración de Gustavo Díaz Ordaz? Díaz Ordaz llegó al poder en 1964 como resultado de una elección ordenada y pacífica que resaltaba o que se distinguía sobre todo en el contexto de las últimas elecciones presidenciales. El 89% de los votos fue obtenido por el candidato del PRI, mientras que el resto de sus contrincantes se tuvo que conformar con poco más del 10%. No hubo ningún movimiento postelectoral, no hubo ninguna amenaza de fractura o división al interior del PRI, lo cual le permitió a este personaje gozar de un contexto de notable estabilidad política, económica y social. De manera destacada, el inicio del gobierno de Díaz Ordaz estuvo marcado también en el ámbito político por un multipartidismo en la Cámara de los Diputados. Este multipartidismo fue resultado de una reforma electoral de 1963 que instituyó a los denominados diputados de partido. Este multipartidismo se reflejó en el hecho de que el propio Díaz Ordaz caracterizó a su administración como la primera con un carácter realmente democrático y con un margen de legitimidad que le permitiría
al país mostrar un crecimiento y una imagen hacia el exterior como prácticamente ninguna otra administración lo había tenido. Este contexto político de estabilidad y de control por parte del presidente de la República se vio favorecido también por el hecho de que en 1965 se eliminó la corriente reformista dentro del PRI. Esa corriente estaba encabezada por su entonces presidente nacional, Carlos Madrazo, un personaje que había sido propuesto e impulsado por el propio presidente Díaz Ordaz a fin de realizar una serie de cambios que le permitieran al partido modernizarse y mostrar una cara de ser una institución democrática. No obstante, ese afán democratizador de Díaz Ordaz a través de Carlos Madrazo duró menos de un año. Y en cuanto a este personaje intentó las primeras transformaciones reformistas al interior del PRI, sobre todo en la modificación en los procesos de elección de sus candidatos para fortalecer la participación de las bases en detrimento de la capacidad de decisión de la cúpula, incluido el propio presidente, se promovió su renuncia. A estos tres factores políticos ya señalados se suma uno adicional y que fue la debilidad que en esos momentos atravesaba la izquierda social y partidista. En específico, nos referimos a la desaparición del Movimiento de Liberación Nacional, por un lado, y que como dijimos no se presentó como una opción político-electoral en la elección de 1964 y solamente dio pie a algunas movilizaciones y algunas otras organizaciones de menor tamaño al final del sexenio de López Mateos, y también esa izquierda se caracterizaba por los escasos y débiles vínculos entre algunas organizaciones obreras y sus contrapartes campesinas. ¿Sí? Todo este contexto interno de carácter político se sintetizó entonces en un control casi total, casi absoluto del presidente de la República, quien adicionalmente a este contexto, pues procedía de una corriente particularmente autoritaria al interior del PRI, lo cual no haría más que exacerbar esa vertiente a lo largo de los siguientes años. En esta diapositiva, a efectos de ilustrar uno de los factores que acabamos de señalar, aparece en del lado izquierdo la fotografía del entonces presidente nacional del PRI entre 1964 y 1965, Carlos Madrazo, y del lado derecho el accidente nunca esclarecido del todo, en el que este personaje murió en junio de 1969 en un vuelo de la Ciudad de México a la ciudad de Monterrey. Para muchos analistas, ese accidente fue provocado y tuvo la intención de eliminar cualquier rastro de oposición al interior del PRI, encabezado por la figura de Carlos Madrazo. Ahora bien, en el terreno económico también encontramos distintos acontecimientos que condicionaron el proyecto económico del gobierno díaz-ordazista. En primer lugar, nos referimos a una reforma y políticas fiscales favorables para el capital. Esto debido a que, a pesar de que el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, que también había sido secretario de Hacienda en el sexenio de López Mateos, le había propuesto al entonces candidato Díaz Ordaz y ahora presidente en funciones, llevar a cabo una reforma fiscal que permitiera incrementar los recursos públicos a fin de poder financiar el creciente gasto público que se esperaba continuar en comparación con el sexenio anterior, resultó fallida, particularmente por la oposición de los empresarios a incrementar el pago de los impuestos. Esta situación se reflejó entonces en un sistema tributario que descansaba 80% en los impuestos al trabajo, es decir, a la clase trabajadora, y un 20% en los ingresos procedentes de la clase empresarial.
Esta situación derivó en un aumento de la brecha entre inversión e ingresos, por lo que el gobierno se vería en la necesidad, como lo habían hecho los gobiernos anteriores, de incrementar el endeudamiento externo, particularmente como lo veremos con el gobierno y los bancos estadounidenses. Un segundo factor de orden económico fue la presentación del Programa de Desarrollo Económico y Social 1966-1970, autoría del ya citado secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. Este programa se presentó públicamente hasta 1966 y una vez que se habían controlado tanto la inflación como el déficit que se habían descontrolado relativamente en los 2 primeros años de la administración de Díaz Ordaz, y este plan se sintetiza en la frase que aparece en esta diapositiva. Mantenía los elementos principales de la política económica que se había aplicado durante el gobierno anterior y promovió un equilibrio entre el sector público y el sector privado. En pocas palabras, era la continuidad de la política del desarrollo estabilizador que tenía como objetivos principales seguir impulsando el crecimiento del PIB, pero manteniendo una estabilidad de precios y del tipo de cambio. Entre los objetivos más importantes de este programa para los años 66-70 encontramos, como decíamos, lograr un crecimiento del PIB de por lo menos 6% anual. Priorizar el desarrollo del sector agropecuario debido a el desgaste, al abandono en el que se encontraba y del que el propio Díaz Ordaz había hecho acuse de recibo en sus giras, en sus actos de campaña en 1963 y 1964. Un tercer objetivo, fortalecer el mercado interno y asegurar el abastecimiento de materias primas y alimentos para la industria a fin de promover un motor de la economía que no dependiese tanto de los vaivenes de la economía internacional. En cuarto lugar, profundizar la industrialización que se había iniciado desde el sexenio de Ávila Camacho y finalmente, atenuar los desequilibrios en el desarrollo y distribuir más equitativamente el ingreso nacional, puesto que, como ya se había mencionado, durante el sexenio tanto de Ruiz Cortines como de López Mateos, habían surgido varios movimientos sociales de carácter sindical y campesino que eran resultado de esta creciente desigualdad en la distribución de la riqueza del país, no solo entre distintos sectores de la sociedad y de las actividades económicas, sino también en el ámbito regional. Un tercer elemento de carácter económico fue la caída del sector agrícola a partir de 1964, así como el incremento de las actividades industriales. El sector agrícola había pasado de un 7% a un 3.2% de aumento anual, es decir, se había reducido a la mitad su tasa de crecimiento, lo cual no era sino un símbolo, una manifestación del gradual abandono en el que había caído este sector por parte de los distintos gobiernos que habían antecedido al de Díaz Ordaz. Por lo tanto, su contribución al Producto Interno Bruto, es decir, a la riqueza nacional, había pasado del 15 al 7%, ¿no? En detrimento, por supuesto, de la población rural de nuestro país. Por el contrario, el sector de las actividades industriales había sido el más favorecido por parte de la inversión pública y eso había ido también acompañado de un enriquecimiento de estos sectores empresariales, sobre todo de base nacional, quienes seguían impulsando la continuidad de este proyecto económico. En el ámbito social destaca en primer lugar la situación demográfica. Esta década, la década de los años 60, fue la más intensa en cuanto al crecimiento poblacional y particularmente entre 1961 y 1965, México había llegado a una tasa de crecimiento del 3.4% de su población cada año. Los efectos de este crecimiento nunca visto en la población nacional eran varios, destacando la necesidad de complementar la política económica mediante una política demográfica. Es decir, no bastaba procurar una mayor creación de riqueza, sino que
se debía también acompañar de una serie de medidas que permitieran de alguna manera administrar y encauzar el crecimiento de la población. También se tenía la necesidad de incrementar el producto per cápita de la población, es decir, entre más población, la necesidad de riqueza era cada vez mayor. Dificultad para lograr una mejoría en la distribución del ingreso debido a lo que decíamos, el abandono gradual del campo mexicano, la migración interna campo-ciudad y el hecho de que los asentamientos poblacionales, sobre todo urbanos, carecían de orden, carecían de planeación y esto acompañado de una inexistente reforma fiscal iba incrementando las dificultades en cuanto al desarrollo equitativo. Adicionalmente, el incremento de la población urbana de clase media que alcanzaba una tasa del 4.8%, es decir, superior prácticamente en un 50% a la tasa de crecimiento promedio, mientras que la población rural solamente crecía 1.5%, y eso como resultado del abandono del campo y como resultado también del incremento de la pobreza en ese sector de la población. En pocas palabras, la población mexicana crecía y se volvía cada vez más urbana, por lo que buena parte de la política pública, en este caso del gobierno de Díaz Ordaz, tenía que concentrarse en las principales ciudades. Y de no hacerlo, pues ahí empezarían a manifestarse distintos problemas de índole social, político y económico. Un segundo elemento de este de orden social fue el afianzamiento del sector empresarial y financiero en la élite en el poder en detrimento del sector obrero y campesino. Evidentemente, esta situación no había comenzado en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, pero sin duda en este sexenio se había manifestado ya con mayor claridad, ¿no? Ese sector empresarial que estaba enfocado o materializado en distintas organizaciones cupulares empresariales por los sectores de la actividad económica, así como de algunos de los principales dueños de los bancos de el país, tenían cada vez más influencia en el partido, en el poder, en el gabinete, en el poder legislativo, en el poder judicial, así como en distintos grupos de presión o en factores reales de poder como los medios masivos de comunicación e incluso en algunas instituciones religiosas como la Iglesia Católica. En contraparte, los liderazgos campesinos, obreros, sobre todo opositores al régimen, habían visto disminuidas sus posiciones en el poder legislativo, ¿sí? En los poderes de los gobiernos estatales, así como en distintas organizaciones y sectores de distinta índole. Este conjunto de elementos de orden económico, político y social que hemos descrito tuvo como consecuencia el aumento de los movimientos sociales en los primeros años del gobierno de Díaz Ordaz. Y particularmente nos referimos a unos cuantos meses de iniciado el nuevo gobierno, al movimiento médico que transcurrió entre 1964 y los primeros meses de 1965. Nunca antes en la historia del país se había observado que este sector, que el gremio de los médicos, de las enfermeras, enfermeros, tuviese una presencia pública cuestionando o desafiando algunas políticas gubernamentales. Esto se dio, decíamos, por primera vez en este sexenio y era, en parte, consecuencia directa del crecimiento de los servicios médicos en el país entre 1958 y 1965. Particularmente nos referimos, por un lado, a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre todo a la creación del ISSSTE en el sexenio de Adolfo López Mateos. Es decir, el gremio de los médicos se vio engrosado por la contratación de más integrantes en su personal y el hecho de que esa contratación no necesariamente iba a la par de las necesidades económicas, las necesidades de organización sindical de este gremio. Este movimiento de médicos de 1964 y 1965 inició como un conjunto de reivindicaciones de carácter salarial,
es decir, ante el aumento de precios y ante el encarecimiento de distintos servicios, sobre todo en las ciudades, que era donde más se había visto incrementado el número de integrantes del sector de la salud, así como a una movilización que planteó la necesidad de modificar las dinámicas, los esquemas de contratación, así como la posibilidad de organización sindical sin injerencia gubernamental, devinieron con el paso de los días y las semanas en un movimiento de alcance cada vez más amplio, ¿sí? Pero que sin duda tuvo como epicentro a la Ciudad de México, puesto que aquí estaban concentradas las principales instalaciones sanitarias y hospitales en todo el país. En esta diapositiva podemos apreciar algunas imágenes que incluso hasta la fecha siguen siendo llamativas, dado que es muy poco frecuente que podamos observar, ¿no?, a enfermeros, enfermeras, médicas y médicos haciendo uso de su derecho a la manifestación en las calles por lo sensible que resulta el hecho de que durante horas o días abandonen su servicio laboral a la población. Bien, fue un movimiento extenso, 8 meses de movilizaciones y paros entre 1964 y 1965, y ante la expansión de este movimiento, las simpatías que demostró tener en algunos sectores de la población y otros gremios, otros sindicatos, el movimiento fue disuelto a través de una serie de acciones represivas por parte del gobierno. Los hospitales fueron ocupados por elementos de las fuerzas policíacas y militares, como se puede apreciar en una de las fotografías. Los líderes fueron encarcelados, como había ocurrido ya en otras ocasiones, con motivo, por ejemplo, de la huelga ferrocarrilera del 59, el movimiento de telegrafistas, telefonistas, también el sexenio de Ruiz Cortines, los movimientos de profesores, entre otros. Es decir, el gobierno de Díaz Ordaz siguió la misma estrategia que en el sexenio anterior, a fin de poner término a este movimiento, pero también de mandar una señal clara a futuros movimientos que se atreviesen a desafiar y exigir los derechos en el marco de la Constitución vigente. No obstante, esta finalización a través del uso de la fuerza por parte del gobierno de Díaz Ordaz, y lo que para muchos pues hubiese sido considerado como una derrota del movimiento, esta experiencia es relevante para el propio sexenio y para la historia de los movimientos sociales del país, ya que mostró, por un lado, las tensiones entre un modelo económico en ascenso y que iba contratando cada vez más personal, pero por otro lado, un sistema político autoritario que no escuchaba, que no atendía los reclamos económicos, los reclamos sindicales de distintos gremios y cuya única respuesta era el uso de la fuerza. Por supuesto, este uso de la fuerza contra un sector muy bien calificado por parte de amplios sectores de la población implicó un desprestigio gubernamental de la administración de Díaz Ordaz, a la cual el gobierno no le dio importancia, pero otros sectores de la población lo considerarían como parte de esa memoria histórica que en este mismo sexenio tendría repercusiones importantes a través de otros movimientos, particularmente el movimiento estudiantil que veremos más adelante. Ahora, no todos los movimientos en esta parte inicial de este sexenio transcurrieron por la vía pacífica, por el ejercicio de los derechos constitucionales, por la vía institucional. En particular nos referimos al levantamiento armado ocurrido en la población de Madera, Chihuahua, en septiembre de 1965. El 23 de septiembre de 1965, todavía de madrugada, un grupo de no más de 20 integrantes, entre profesores, rurales, médicos, estudiantes y campesinos, decidieron atacar por sorpresa el cuartel militar de Madera, Chihuahua.
Este ataque era parte simplemente de un plan más amplio que incluía la obtención de armamento de ese cuartel, la toma del poblado a través del uso de la acción militar, la expropiación del banco local y finalmente la transmisión de un mensaje revolucionario a través de la radio local. Varios meses llevó la planeación de esta acción, en la cual se tenían contemplado inicialmente la participación de varias decenas de integrantes que en su momento habían surgido o habían convergido en la Unión General de Obreros y Campesinos de México y que se había fortalecido en algunos estados, como fue el caso de Chihuahua, pero que el día del levantamiento únicamente pudo contar con la participación de un escaso número de integrantes, lo cual, junto con el retraso que se tuvo en algunas de las acciones que les impidió a los atacantes aprovechar la oscuridad, favoreció la reacción del ejército y la represión de este plan. A pesar de que la mayoría de sus integrantes fueron asesinados ese mismo día y algunos otros en los días posteriores como producto de la respuesta gubernamental, el ataque al cuartel de Madera mostró el agotamiento de la vía pacífica para algunos sectores de la población y se constituyó en el primer intento por crear un foco insurreccional en nuestro país que inspirara a varias organizaciones guerrilleras en los años siguientes. Bajo la estrategia promovida por Ernesto Che Guevara desde el triunfo de la Revolución Cubana, a fin de crear esos focos, esos epicentros de acciones armadas que a su vez se colocasen a la vanguardia de la lucha revolucionaria de obreros, campesinos y sectores populares, este movimiento tendría un gran impacto en futuros movimientos armados en nuestro país, algunos de los cuales se fueron conformando durante el sexenio del presidente Díaz Ordaz, pero que sobre todo manifestarían sus acciones, su alcance en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Incluso uno de ellos, la Liga Comunista 23 de septiembre, tomaría el nombre de ese ataque perpetrado por este grupo de profesores, médicos, estudiantes y campesinos en Madera, Chihuahua, en 1965. En esta diapositiva se pueden apreciar algunas imágenes representativas de ese acto, así como la dirección de una página en donde hasta la fecha pueden encontrar documentos, pueden encontrar una cronología, testimonios y distintos materiales de todo tipo que permiten hacer un seguimiento y un análisis más profundo de lo que fue este ataque o asalto al cuartel Madera. Particularmente me detengo en los dos textos cuyas portadas aparecen en esta diapositiva. Ambos son obra del mismo autor, ambos son novelas. Las armas del alba, tal vez la más conocida de este acontecimiento, escrita, como decíamos, por Carlos Montemayor, un importante académico, ensayista, escritor, historiador, recientemente fallecido, y quien a través de esta novela histórica, Las armas del alba, reconstruyó a partir de documentos y sobre todo testimonios lo que fueron la historia, ¿sí? Las acciones y la importancia que tuvo el asalto al cuartel Madera en septiembre de 1965. Como consecuencia de las armas del alba, años después, este mismo autor escribió Las mujeres del alba, un texto que busca también retratar de manera particular el papel y la participación de las mujeres que se encargaron de alentar, de apoyar, de esconder y de replicar las demandas y las acciones
de los personajes que encabezaron el ataque al cuartel Madera en 1965 y que sin duda constituye un documento histórico de gran valor en el sentido no solo de visibilizar la participación que tuvieron las mujeres en ese episodio en particular, sino también de dejar un testimonio escrito sobre esos acontecimientos que hasta la fecha no han sido, a mi entender, suficientemente estudiados y valorados no solo por la importancia que tuvieron en sí mismos, sino por la trascendencia en la historia de los movimientos sociales de nuestro país. Un último elemento relacionado con este contexto de los primeros años de Díaz Ordaz tiene que ver con la respuesta gubernamental a este conjunto de retos de orden económico y sobre todo social, pero que evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias, puesto que el gobierno pensó que no había ninguna amenaza real para la continuidad y la profundización de su proyecto en todos los sentidos. La respuesta gubernamental consistió principalmente en la creación de una nueva instancia desde el gobierno, el Congreso del Trabajo, se creó en 1966 con la finalidad de contrarrestar los movimientos sociales obreros en aquellos años, es decir, con la finalidad de encauzar ese descontento, ese malestar de la clase trabajadora a través de, de este nuevo mecanismo institucional que, a pesar del lema de unidad y justicia social con el que nació, pues en realidad estuvo siempre al servicio de los intereses corporativos del gobierno de Díaz Ordaz y por lo tanto tampoco tuvo un impacto significativo en el desmantelamiento y en el control de los movimientos de la clase trabajadora en este sexenio. Ahora bien, en cuanto a la situación del país a partir de 1967, es importante destacar que una vez que gracias a un conjunto de acciones económicas impulsadas por Antonio Ortiz Mena desde la Secretaría de Hacienda, se logró la estabilización de las variables macroeconómicas que más le preocupaban al gobierno. La inflación y el déficit que ya habíamos dicho habían comenzado a elevarse desde finales del sexenio anterior y a principios del sexenio en curso. ¿Sí? Comenzó ahora sí la aplicación del proyecto de desarrollo económico y social 1966-1970, mismo que se reflejó particularmente en un aumento del gasto público que alcanzaría en este sexenio una tasa de crecimiento anual del 7%. El problema, por supuesto, no era ese aumento significativo año tras año del gasto público. El problema es que ese aumento del gasto público tuvo algunos efectos que no necesariamente fueron del todo positivos. Uno de esos efectos fue el aumento también a la par de la inversión privada, que creció por encima del promedio de crecimiento del gasto público y que por lo tanto vio incrementadas sus participaciones en la actividad económica y que por supuesto también se generó una mayor concentración del ingreso. Al tener más ingresos, más recursos, también se incrementó la capacidad de esa clase empresarial privada hacia el gobierno de Díaz Ordaz a fin de que estableciera una serie de políticas eh, eh, económicas, particularmente una política comercial de corte proteccionista, a fin de hacer realidad lo que ya se había comenzado desde sexenios anteriores y que era el llamado proceso de mexicanización. Es decir, favorecer al capital privado nacional frente al capital privado extranjero y ello no iba necesariamente en beneficio del resto de la sociedad, puesto que al gozar de un mercado interno protegido en condiciones monopólicas o en su defecto oligopólicas, pues se producía un encarecimiento de productos,
¿no? Una falta de competitividad de esos empresarios nacionales y todo ello en detrimento de los consumidores de nuestro país y en el aumento de las prerrogativas de este sector empresarial. Ahora bien, en 1967, a pesar de que el gobierno pensaba que se tenía todo bajo control, se produjo un factor inesperado de naturaleza económica y que fue un descenso importante en la inversión extranjera directa. Después de haber rondado los 166 millones de dólares en 1966, se desplomó la inversión a solamente 102 millones de dólares. ¿Cuál fue la causa más importante de este descenso significativo de la inversión extranjera directa en nuestro país en 1967? Pues no fue otra más que la política de mexicanización de distintas actividades y sectores económicos. Sobre todo resaltamos el caso del sector financiero, es decir, el sector bancario que prácticamente estaba controlado en su totalidad por capitales nacionales. Eh, Esta situación fue tanto resultado de la presión de este sector empresarial, pero también de una postura del presidente Díaz Ordaz, que queda sintetizada en esa frase al final de la diapositiva. Del financiamiento externo, la inversión extranjera directa es la menos deseable. Un personaje como Díaz Ordaz que se había formado bajo esta perspectiva ideológica del nacionalismo revolucionario, pues al llegar a la presidencia no hizo más que poner en práctica esa perspectiva, ¿no? Lo cual generó pues una crisis de confianza por parte de los inversionistas extranjeros que al menos durante 1967 pues no fue tan importante para el gobierno en turno. Ahora bien, si sumamos un conjunto de variables, varias de las cuales ya señalamos, como fue el gasto público en aumento con un promedio de 7% anual, una salida de capitales extranjeros como resultado de esa crisis de confianza y de ese proceso de mexicanización, las crecientes presiones para la política cambiaria que se había mantenido prácticamente sin modificaciones desde 1954, cuando se había producido la devaluación de 8.65 a 12.50, y también un estancamiento de las fuentes principales de ingresos públicos, puesto que, como ya mencionamos, el propio Díaz Ordaz y los empresarios habían rechazado una reforma fiscal que permitiese al gobierno incrementar sus fuentes de ingresos. ¿Sí? Tuvimos una serie de implicaciones económicas, algunas de las cuales se sintetizan en esta tabla. Sí, ahí en esa tabla podemos observar en la primera columna distintos conceptos: el ingreso total, el gasto total, el déficit total y el déficit financiero del sector público. Aquí podemos apreciar cómo, si bien hubo un incremento pues marginal del ingreso total, ¿no? De 7.4, 8, 8.1, 8.2, 8.7, 8.9 y 9.1, también hubo un incremento sostenido del gasto gubernamental. Lo interesante aquí es apreciar cómo en todos los años, desde el 64 al 70, el déficit total, ¿sí? Es decir, la diferencia entre gastos e ingresos, ¿sí? Siempre fue favorable a los gastos. Por lo tanto, hablamos de un déficit entre el 1.8 en 1964 y que va a terminar con la misma cifra en 1970. Es decir, de poco o nada servía el aumento en los ingresos gubernamentales si los gastos crecían prácticamente en la misma proporción. Lo importante hubiese sido incrementar los ingresos y mantener los gastos estables o incluso disminuirlos. Ahí habríamos hablado de un superávit que le habría dado al gobierno de Díaz Ordaz los recursos propios para poder financiar las necesidades de la inversión pública en distintos rubros. Por esa situación, el último rubro que señala el déficit financiero del sector público, pues vemos como siempre
se mantuvo en casi todos los casos por encima del 1 o hasta el 2%. Ahora, ¿con qué se financiaba entonces ese déficit? ¿De dónde salían los recursos que hiciesen posible el financiamiento de los gastos por encima de los ingresos? Pues eso salía de los créditos externos. Por eso vamos a apreciar en esta tabla cómo de manera sistemática la deuda acumulada de nuestro país con el extranjero creció de manera imparable, ¿sí? Estas cifras están establecidas en miles de millones de dólares y vemos cómo de los 1.700 llegamos a los 3.280 millones de dólares al término del gobierno de Díaz Ordaz. Y en la columna del lado derecho podemos apreciar el porcentaje de crecimiento que llegó a niveles muy importantes en 1967, justamente el año en que dijimos se produjo esta salida de capitales, y lo mismo en 1969, que era año electoral y que por lo tanto el gobierno tenía una enorme necesidad de mantener un gasto público a fin de evitar pues diferencias y manifestaciones de cara al proceso electoral de 1970. En pocas palabras, el país creció, sus ingresos crecieron, pero en mayor medida los gastos y por lo tanto la deuda externa se incrementó siempre por encima de la capacidad de pago que tuvo el gobierno en esos años. Este contexto económico, en suma, no hizo más que evidenciar el agotamiento del modelo iniciado desde los años 40. Por esa situación, pues en los años posteriores a este agotamiento económico, observamos una serie de manifestaciones políticas y sobre todo sociales que van a marcar no solo el sexenio de Díaz Ordaz, sino también esta etapa en la historia de nuestro país. Para finalizar esta primera parte de la presentación, que continuaremos la semana entrante ya para entrar de lleno al análisis del movimiento estudiantil de 1968, terminamos señalando que desde el sexenio de Adolfo López Mateos, particularmente en 1963, el gobierno mexicano se había comprometido a realizar la siguiente edición de las Olimpiadas, mismas que tendrían lugar en el año de 1968 y que habían sido parte de una estrategia de la clase política mexicana, de la cual el propio Díaz Ordaz formaba parte, puesto que recordemos que él era secretario de Gobernación con López Mateos, a fin de utilizar esas Olimpiadas de 1968 como una plataforma, como un escaparate para mostrarle al mundo entero los resultados y las manifestaciones del llamado milagro mexicano. Pues no olvidemos que esas Olimpiadas de 1968 iban a ser las primeras que serían transmitidas a través de televisión satelital y que por lo tanto tendrían una gran cobertura en distintos continentes y países del mundo. Por esa razón se afirma, como pueden apreciar, que esa justa deportiva aparecía para el grupo en el poder encabezado por Díaz Ordaz como el instrumento idóneo para mostrar al mundo los efectos y perspectivas del llamado milagro mexicano. De ahí la importancia que le dio el gobierno de Díaz Ordaz a este evento a fin de aprovechar en beneficio propio y del partido en el poder este acontecimiento de alcance internacional. Dejaremos entonces hasta aquí esta primera parte del análisis del sexenio de Díaz Ordaz para concentrarnos la semana entrante en el movimiento estudiantil de 1968, su alcance, sus efectos y por supuesto el desenlace del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Les pido que ustedes revisen el resto de la presentación y que sobre todo traten de conseguir algunas de las fuentes adicionales que se incluyen en los anexos a fin de complementar su investigación y su perspectiva sobre este sexenio.
Gracias.